Esto que acabamos de ver nos lleva a la entrevista que tuvimos con Carlos Melconian, donde, bueno, se repasó, por supuesto, no solamente la situación de la Argentina, sino la situación regional. Carlos Melconian, nacido el 6 de noviembre, y no veo bien el año, 1956, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, integró el partido político del PRO, él estuvo incluso haciendo en una época un programa económico tentativo para la que en ese momento era precandidata Patricia Bullrich, fue presidente del Banco de la Nación Argentina entre 2015 y 2017. Y ahora vamos a la primera parte de la charla con Carlos Melconian. Carlos Melconian, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias por la invitación. Vamos a empezar por algo medio político-económico. Sí. Lectura económica de la elección de la ciudad. ¿Qué significado puede tener? Si es que lo tiene, a lo mejor no lo tiene. No, para la lectura económica le falta todavía, pero se puede hacer una lectura. Es más una lectura que le corresponde a ustedes los analistas políticos, todavía con poca conexión económica, pero efectivamente se dirimió una interna, digamos. Correcto. Y da, de lo que ha ocurrido del domingo a hoy, da la impresión de que el tema va a ser como lo quiere imponer el gobierno, más que como pretende el PRO de la capital. Y bueno, La pregunta es si le da anclaje o es muy temprano para decir eso. No. A lo que es el desarrollo económico de acá. Yo creo que es muy temprano para lo que te voy a decir ahora, muy temprano. Creo que lo del domingo todavía tiene esencia 100% político. Creo que para conectarlo a cómo puede unirse esto con la economía y con el resto de países del continente y sus reformas, yo me quedo, ya venía, debo aclarar, pero mantengo y profundizo mi preocupación por saber qué hay de política en la Argentina. ¿Qué hay de política en la Argentina? No quiero ir al caso uruguayo para preguntar quiénes son los 3, 4, 5 políticos, quiénes son los 3, 4, 5 partidos. Pero sin seguir el caso uruguayo, el caso brasileño, que estabiliza a Fernando Henrique Cardoso, y tiene casta Brasil, hasta que llega Lula o Bolsonaro, tiene casta, tiene el Centrao, tiene Parlamento, sí, claro. tiene la política que hace a la reforma. Después tenés Chile. Chile tiene dictadura, izquierda que no cambia un ápice aunque se come la Constitución. Porque, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, Pinochet estabiliza. Estabiliza, pero deja el Senado vitalicio, deja la Constitución. Bueno. Entonces, y vos pensás que toda la eclosión social y el propio presidente Boric, como un resultado raro de todo eso, viene mucho después de la estabilización. Y después está Perú, al cual debo confesar que tengo que profundizarlo un poco más porque quiero entender bien cómo fue la estabilización, que todo el mundo lo asocia a Fujimori. Pero, la inflación, por lo menos, ¿no? Sí, pero ¿cómo fue esa reforma donde empieza a tener conflictos políticos con presidentes en problema y una economía estable? Bueno, entonces, ahí da la impresión que la política es la macro. Claro, la política la maneja la macro. Lo que quiero entender es
¿Quién le pone el cascabel al gato desde lo político a la reforma económica de Argentina? Porque en esos países ahora puede haber algún problema, pero ya se trata de economías estables. La Argentina tiene que ir por la estabilidad fiscal, monetario, por las reformas estructurales, por continuar el financiamiento. No te olvides que lo acordado con el fondo incluye el 25 y algo del 26, no todo. Y el 27 en adelante empieza a caer un senior acreedor, que es el fondo, con 45.000 millones. Entonces, ¿qué ruido me hace? No sé si tiene que ver con lo que me preguntaste, pero el ruido que me hace la política en la Argentina, que me lo profundiza lo del domingo, es ¿cuáles son los actores de la política que van a hacer esto? Porque acá está el presidente Milei, que es una derecha que no puede ser definida como la centroderecha de Macri, con malos resultados económicos, pero que en la mochila lleva el mote de republicano, institucionalista. Digamos, esto todavía no sabemos bien qué es. Será una derecha populista. Y del otro lado, ¿qué queda? No sabemos tampoco. Bueno, porque habitualmente a lo que queda del otro lado se lo llamaba el populismo. ¿Por qué? Bueno, porque qué sé yo, era el típico folclore peronista más el kirchnerismo. Eso era el populismo versus la sensatez republicana. ¿Y hoy qué viene en ese mosaico? Bueno, a ver, si compartís la impresión que uno tiene, parcial, porque llevamos 16 meses de gobierno, es que en verdad ha habido un corrimiento de ese republicanismo hacia la derecha y que esa franja republicana, que uno podría decir el centro-centro, está medio huérfana. Bueno, pero después viene la historia de que por esa situación está pasando el mundo, pero digamos, empezando por Estados Unidos, son muy claros los límites que tiene el presidente Trump, por más que va por todo. Y en los seminarios empresariales en Estados Unidos, Jamie Dimon del JP Morgan y Larry Flink de BlackRock le hablan al presidente y le dicen: usted está equivocado con el tema tarifario. Quiero decir, no cubren la primera fila y aplauden. Entonces, acá sí. Por eso. Entonces quiero decir, yo quiero ver cómo son esas reformas. Y te digo por qué. Porque nosotros, en los 18 meses donde trabajábamos en un programa, y a mí personalmente me tocó ir a ver formalmente a la justicia por estos temas, le dábamos bastante bola a la institucionalidad. Después están los Nobel que ganaron por institucionalidad. Claro, después está en un seminario de estos días el tema institucional, es decir, las reformas tienen que ver con lo institucional, pero de nuevo, como economista de profesión, y varias veces fui tildado de opiniones economicistas por no prestarle atención a la política. Después vas creciendo y vas viendo que el profesional de eso es la política. La Argentina, el problema que tiene es que justamente el actual presidente emerge por el fracaso de todo lo anterior. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué emerge de eso? Porque Argentina, entre Buenos Aires y Mar del Plata, está en Chascomús recién. Es decir, yo incluso tengo mi opinión particular cuando un analista político dice: voy a hacer tal crítica del tema institucional actual de la Argentina, sabiendo que ha acertado en lo económico. Yo todavía no estoy. Eso es que llegaste a Dolores. Yo todavía estoy en Chascomús. Estás en Atalaya. Estoy en Atalaya. ¿Entendés? La Atalaya de la Ruta 2, digo hoy porque hay varias. Sí, sí. A lo mejor hay un punto de partida irremediable que es decir, bueno, es cierto que cuando Milei recibe el gobierno
tiene una herencia Sin calamitosa. duda. Es cierto que Sin de esa herencia duda. algo se ordena. Sin duda, sin Ahora, duda. no llegaste a Dolores. No, por eso digo, yo en realidad ya no lo uso más como eslogan, porque, pero de nuevo, si cada vez que uno habla tiene que empezar por eso, lo digo, no tengo problema. Y además, eventualmente iba a jugar ese partido. Lo que queda era un desastre. Después tengo mi diferencia en si era 17.000 al borde de la... Pero era un desastre, no sé si era eso, pero era un desastre. Entonces, está fuera de juego, está fuera de discusión. Segundo tema, que si para este arco patea lo que estaba y para este arco patea lo que está, yo pateo para este arco. No lo tengo que aclarar más. Tercero, cuando uno critica, no quiere la vuelta al kirchnerismo. O sea, que vas a perder introductoriamente cada vez que hablas 5 minutos diciendo nos iba a la mierda, el kirchnerismo. No, ya está. Ya está fuera de discusión. Ahora, lo que no puede ocurrir es que dentro de una lógica de discusión y opinión, o te alineás acá o si no, no vas a ningún lado. Y el tema de la institucionalidad es un tema y de reglas y de justicia y derecho de propiedad, como el presidente, el primer punto del Pacto de Mayo, ya me olvidé, era el respeto a los derechos de propiedad. Te meto algo acá que a mí en lo personal me hizo mucho ruido de las últimas horas, hablando de la institucionalidad, el derecho a la propiedad privada, y a propósito de este hipotético anuncio sobre la posibilidad de utilizar dólares clandestinos, digamos, Sí. fuera del sistema. ¿Cómo se entiende que un presidente diga, bueno, aquellos que han hecho blanqueo o han pagado impuestos, bueno, que de alguna manera se reciclan, no tuvieron la valentía para salirse del sistema antes? Esto es como colisiona con la idea del orden jurídico institucional. Yo eso lo trataba de explicar de una manera más moderada cuando decía, para todos los que tenemos el dinero fuera del sistema local, que hay una gran diferencia que tenerlo negro, tenerlo blanco. Es decir, claramente. Yo me preocupaba más por explicar que lo importante es que esté blanco. Y si está acá, mejor. Pero lo que no puede es estar acá y negro. Eso ya, digamos, es peor para la macroeconomía. Pero hay. Porque no, por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que acá hubo un desacople entre el blanqueo y la bimonetariedad, porque era para hacerlo juntos, por eso era una ley el primer día, Código Civil, bimonetariedad explícita y blanqueo. Bimonetariedad, cuando vos hablas estilo Perú-Uruguay. Sí, yo te diría, Perú y Uruguay sí, porque hasta viajamos para estudiar el caso, pero yo te voy a explicar algo, ahora que pasó todo esto, y fideo con tuco y dolarización, la verdad que nosotros no inventamos nada, porque no queríamos ir en el sistema cambiario y monetario en contra de lo que ya decidió la gente, porque lo más importante del caso peruano y del caso uruguayo, que aún en los acuerdos con el fondo firmaban programas para desdolarizar y no lo lograban. O sea, cambiaba el 1% en 5 años, ¿entendés? O sea, dejen que las cosas continúen formalmente como lo ha decidido la gente, que es transaccionar en pesos y si quiere ahorrar en dólares, hasta que un día se olvide. Estos son como esos dolores que dicen, ¿hiciste lo que te dije? Sí. ¿Tomaste lo que te dije? Sí. Bueno, ahora esperá, ya se te va a ir. Un día te desperté y se te fue. Entonces, ese es el formato. Nosotros en su momento vimos que la gente había decidido eso y lo implementamos. Y, a diferencia del presidente Macri, queríamos un blanqueo que tuviera como objetivo justamente lo que este gobierno con delay quiere, que es monetizar, impacto en la actividad, es decir, no me pague impuesto de castigo, aunque sea menor,
por el blanqueo. Vaya y blanquee y utilícelo, formalícelo. Vos sabés que cuando yo fui a explicar esto con el equipo a Estados Unidos, en Estados Unidos el temor que tenían era a que generáramos la dolarización con esto. Porque ellos me decían, y no pueden ir a la verdulería a comprar. Yo decía, sí, lo pueden hacer ahora. ¿O te crees que vos vas a la verdulería a comprar 2 zapallitos y pedir factura A, o el verdulero dice el origen de los fondos? Y no pasa hoy. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda de ahorro y el peso es una moneda transaccional. Y si vos querés tirarte un lance hasta 100 lucas, lo podés hacer, lo voy a decir con toda la ley. Con el blanqueo calzaba justo, pero sin el blanqueo es como que te digo, cuando vos tenés que cruzar Uruguay, una cosa que en el Mercosur no aprendimos más, y vos en Europa viajás y no te abren el baúl y miran si llevas 2 vinos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vos te crees que alguno va a estar pasando acá en el puerto. Si el que anda a alguna joda rara, hasta se debe saber. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la UIF verifique, pero ahora no a Perejil por 50 lucas, que lo vuelven loco en un montón de cosas. Vos eso no lo necesitás. Pero de nuevo, si me preguntás el ABC, tenía que venir con el blanqueo como Dios manda. Ahora, ¿lo querés hacer ahora? Hay cosas que podés obviar. Eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo, y así lo pensaba, ojalá me equivoque, pero así lo pensábamos como nosotros, que es un elemento más. O sea, vos te creés que de la bimonetariedad viene el boom de consumo porque tenés dólares que no lo querés sacar, pero ahora sí lo vas a... Bien, a ver, Carlos, algo previo a esto, a que tiene que ver finalmente con conductas sociales. Sí. La primera construcción es una confianza monolítica. Por supuesto. Si no tenés eso, no está lo otro. Nadie va a ir a la verdulería a comprar una berenjena. Nada, por eso. Entonces, toda la cuestión vinculada a la inversión, a sacarla de verdad y a traerla. Y a traerla porque está afuera, no quiero decir al pedo, pero a muy baja rentabilidad. La plata que está fuera del sistema, aún declarada, es una plata que no quiere estar a merced del que te la puede arañar. Ese es el tema. Y eso es confianza. Y te está hablando quien iba a ir el 10 de diciembre del 23 al Congreso a llevar la bimonetariedad. Vos me decís, ¿qué hay atrás de la bimonetariedad? Nada, la legalidad de lo que ya decidió la gente. Ni hacia la estabilidad, ni hacia la confianza. Era un elemento más, donde yo admiro tener un relato, pero tenés que saber hasta dónde va el relato. De esto no viene el descubrimiento de América, pero es un elemento más. Y políticamente era el instrumento que usaba este espacio que me tocaba liderar en economía para contraponerse a la dolarización que era y es, claro, continúa siendo inviable. Sí. Y retomamos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Carlos Melconian, donde yo apuntaría 3 cosas. La salida del cepo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algo que subrayó Melconian, la necesidad de una buena comunicación económica. Vamos. ¿Qué valoración haces de la forma en que se ha salido del cepo? Primero, si esa salida y un traspaso que ha habido dentro del sistema de carteras de pesos a dólares, comprando dólares dentro del sistema, ¿significa algo o es normal? No, yo diría, primero voy a tomar como un dato el tiempo, ya está.
porque el formato de nuevo, no para salir Perdón, de... ya estaría que... No, que ya está, que se hizo ahora y no el 10 de correcto, diciembre. correcto. Segundo, no para chicañar, no se salió del cepo, porque todavía las corporaciones... Es cierto. Entonces el título fue, se salió del cepo, la manera exitosa, Es todo cierto. eso. No, de nuevo, Para no es personas ni físicas. para obstaculizar, ni para chicañar, no, ni pero porque es uno una ande en precisión. ninguna joda. No, hay cepo todavía en la Argentina. Tercero, me sorprende, el régimen cambiario anterior no iba más. Yo diría, funcionó muy ingeniosamente hasta junio del año pasado. Después Corcovió le salvó las castañas del fuego 3, 4 meses más el blanqueo, porque le permitió comprar dólares a través de crédito fondeado en el blanqueo, y después ya marzo fue un punto de inflexión. No es, soy respetuoso de lo que digan, pero no es lo teníamos pensado desde agosto. Tuviste que salir a la cancha, porque es como que te digo, pitá que termine porque ya como marzo no podía continuar. Y vino lo que vino. Yo ahí diría, bien, no iba más el blend, porque el Banco Central no podía seguir dilapidando más de $1.000 millones mensuales. Me sorprendió meter a las personas al turismo y a la tarjeta de crédito adentro, porque eso es una demanda casi equivalente a lo que trajiste. Está claro que este es un equipo económico que le presta mucha más atención a la brecha que a otra cosa. Y trayéndolo acá adentro, o sea, trayendo a las personas a la eventual dolarización o ahorro que por más pequeño que sea continúa, y a viajes y turismo y tarjeta de crédito que por más pequeño sea continúa, a 1.100 una panzada, todo eso hubiera sido demanda en el actual mercado por fuera del oficial que continúa sin brecha. ¿Por qué? Porque le sacaste esa demanda. Ahora, al sacarle esa demanda, el central no compra dólares. Porque, de nuevo, oferta y demanda de dólares hasta ahora da empate, flotando ahí en el medio. Sí, sí. Acá estamos redoblando la apuesta de que cuando vaya a 1.000 compro. Yo te diría, si querés comprar ahora es un problema, y a 1.100, no a 1.000. Entonces ahí me queda una duda, porque vos me decís, ¿por qué esto? Porque exportación, la oferta, da igual que la demanda, después de haber traído al baile a personas y a tarjeta. Sí, sí, sí. Entonces, da empate ahí. Y eso que todavía no está comprando el gobierno para pagar su deuda o incrementar reservas. El gobierno quiere vivir de lo que le da al fondo. Y como ahora está metido en ese compromiso, ya me perdí si es económico, político, del equipo o del presidente, que hasta que llegue a 1.000, que ya es menos de 1.000, la banda no compra, es de confusión. Entonces, ¿qué no me gusta conceptualmente? Que el acuerdo con el fondo fue un punto de inflexión para confirmar lo fiscal, que era el semáforo verde, tener una regla monetaria, que era el semáforo amarillo con base monetaria amplia y no emitimos hace 7 meses, que no es cierto, y donde estaba el semáforo rojo, que era lo cambiario, se oscurece por esto de hasta 1.000 no compro. Entonces, ¿qué ocurre? Ha entrado de nuevo en una zona gris, sin ninguna tragedia. Vos fijate que nadie está en una corrida, pero ha entrado post acuerdo con el fondo, de nuevo en una zona gris. ¿Cuál va a ser la política monetaria? ¿Y cuál va a ser la política cambiaria? Y esta es una cosa donde, más allá de lo comunicacional, al cual le doy mucha bola, yo creo muchísimo en comunicar lo que se hace, comunicarlo bien, sin tener ninguna cuestión personal y mucho menos subestimarlo. El ministro no puede dejar en sus colaboradores lo comunicacional mal explicado. Porque te digo, esto, lo que te estoy diciendo,
pasa en la profesión, fuera del boludeo de mandriles y todo eso. Es decir, en la profesión pasa que parte del equipo económico explica lo que quiere hacer y no se entiende. Pero no se entiende, o sea, de nuevo, como estamos hablando seriamente, con tipos competentes. Y aún las personas que apoyan esto, no quiero decir a ciegas, pero todo lo que sale del oficialismo está bien, que son profesionales amigos de años y muy competentes, tampoco me dejan muy satisfecho en términos de la explicación intelectual que me dan. Y siempre ellos también en privado dicen, y sí, queda esa duda. Entonces, yo creo que el acuerdo con el fondo tenía que ser para eliminar incertidumbres. Y lo ha hecho en materia del financiamiento necesario en el año 2025. También en una cosa rara, que la admiro en términos de haberlo logrado, es que el fondo pone 20, de lo cual le pone 15 y cobra 0. Es decir, acá hay una apuesta de confianza por parte del fondo y de Estados Unidos, en un país que del año 58 incumplió 22 veces, que yo pongo 15, pero guardámela que es para mí, ¿entendés? Te hago la última. Sí, como no. Redondear. Sí. Hay un plan de ejecución, una reforma, hay un plan de estabilización. Vos visualizás, yo no lo visualizo, no tengo por qué visualizarlo. Vos visualizás que detrás de todo esto, este gobierno, este equipo, este presidente, ¿tiene un modelo de desarrollo o todavía eso estamos viendo? No, yo no lo visualizo, pero en mi afán de ser justo y que al final la moderación y la honestidad pagan el tiempo. Nosotros teníamos un modelo de país y un modelo de desarrollo. Te voy a explicar por qué lo teníamos. Primero, porque vos tenés que pensar el país que querés. Y el conjunto de profesionales que me acompañaban eran tipos talentosos, son muchos de ellos, y que piensan en esas cosas también. Porque nosotros dábamos un paso más de quedarnos en el pañol económico exclusivamente. No voy a decir jugadores de toda la cancha, pero ahora, déjame que te diga lo siguiente. Además lo teníamos, porque vos a la política, el capítulo 1 del programa tiene que ser el modelo de país. ¿Por qué? Porque se quedan contentos. Porque si no, se miran el capítulo 1, el 2, el 3, el fiscal, el otro, aquel, y siguen mirando y vos decís, ¿qué buscas? Yo decía, ¿dónde está el desarrollo? Entonces, ¿entendés? El primer día no hay modelo de desarrollo. Ahora vos me decís, che, pero ¿cómo puede ser que vos, viejo, a tu edad y ministro, no tengas un país que querés y soñaste? Sí, está. Y está escrito también. Y no importa ahora porque yo hasta fui a ver personalmente intelectuales que les dije, miren, ustedes tienen que poner con la pluma de ustedes esto y esto y esto. Y me dijeron los tipos, ¿qué es esto? Este es el país que pensamos nosotros. O sea, existe. Y el desarrollo viene después de la reactivación, el crecimiento, está. Pero, ¿por qué te dije quiero ser justo, moderado, porque el tiempo paga? Porque el primer año del quilombo marca cañón que recibiste, pensar el modelo de desarrollo es para dejarlo conforme, nada más. Gracias, Carlos. Por favor, a usted. Muy amable.